RTP. Nos acompaña ya vía Zoom Victoria de Cintorio Malaves. ¿He dicho bien su apellido, Victoria? Me disculpa si no y me lo corrige, por favor. Que no tenía mis lentes, la verdad. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. De Cintonio. Ya, pero, ahí, corregí. Pero pasa todo el tiempo, es un apellido complicado. Así nos pasa, el mío también. Me han dicho de todo, tabaco, tabachi, de todo. Victoria, asambleísta reelecta por la Revolución Ciudadana, abogada, la pueden seguir en sus redes sociales. Vamos a conversar con usted sobre no solamente lo que plantea hacer en la Asamblea Nacional, sino también que nos cuente así oficialmente lo que están haciendo ustedes en la Revolución Ciudadana para esta segunda vuelta electoral. ¿Qué plantean como gobierno, si llegaran a darse, presentarle a la ciudadanía en este nuevo reto que sería dirigir el país nuevamente? Yo creo que aquí hay que empezar diciéndole al país que hemos tenido una primera vuelta que ha sido bastante... ha sido un contraste bastante amplio. Nosotros hemos recorrido todo el país y lo que hemos visto es que la gente aclama mucho el tema de la seguridad, pero la seguridad para mantener empleos, seguridad para poder tener la tranquilidad de que sus hijos puedan estudiar y seguridad para saber que pueden obtener salud de calidad. Y esto te lo digo porque existe gente que te dice, sí, es que yo no puedo ir al hospital tal porque en la ciudad de Guayaquil este hospital está tomado por las bandas. Y resulta que luego vemos una noticia en el que el gerente del hospital no aparece, está secuestrado y el gobierno todavía no entrega una información clara. Si no pueden cuidar a la gente, a los servidores públicos que se encuentran al frente de los hospitales o que se encuentran en el personal administrativo de los hospitales, ¿qué le puede pasar a los ciudadanos? Y ese es el miedo que se tiene no solamente en los barrios, sino en la atención a cada uno de los servicios en el país. Hemos tenido esta semana una semana totalmente, o este fin de semana un fin de semana totalmente sangriento, San Borondón, sí. Playas, el día de hoy, o el día anoche en Pascuales, 7 muertos. Uh-huh. Abogada. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Que a pesar de que nos subieron 15 puntos en el IVA... No nos subieron 15, subieron 3 puntos. 3 puntos en el IVA, y ahora tenemos el IVA en 15 puntos, nos subieron 3 puntos. Estos 3 puntos, ¿a dónde se fue el dinero? Y creo que ese es el rol realmente de la Asamblea Nacional, que al final del día les incomoda al gobierno de turno. Porque la Asamblea Nacional termina siendo el contrapeso. Yo, por ejemplo, ya en este momento ya estoy nuevamente en funciones, y resulta que cuando preguntamos, hacemos solicitudes de información para transparencia de los ciudadanos, en dónde está el dinero, o qué es lo que se está ejecutando para entregar obras a la ciudadanía, simplemente los ministros no contestan. Abogada, permítame interrumpirla para poder hacerle preguntas, ¿sí? ¿Cuánto es lo que se ha recaudado por ese 3% adicional? Sabes que el gobierno todavía no transparenta la información en la Asamblea Nacional. Tanto es así que parece que desde de la intervención del señor Esteban Torres, que ahora es asambleísta electo y que fue viceministro de gobierno, uh-huh, le prohibió a casi todos los ministerios, por no decirle a todos, que nos entreguen información a la Asamblea Nacional. ¿Y el Servicio de Rentas Internas? Aprobamos la semana pasada un informe sobre el tema de la calidad del estado vial, del sistema vial en la Amazonía del Ecuador. Sabes que nunca nos entregaron la información. Uh-huh. Nunca entregaron la información de qué está dónde está la plata. Y sí. Lo que te dices ahí es que nunca te entregan la información de en dónde se encuentra o hacia dónde fue invertido los recursos de la gente. Abogada, ¿y no hay algún mecanismo para obligar a las instituciones, el Servicio de Rentas Internas, por ejemplo, a que les cruce esa información? Mira, la obligación se encuentra, porque además es causal de juicio político. Y a veces en los medios de comunicación y la gente en la ciudadanía a veces te dice, pero ya ¿hasta cuándo tenemos juicios políticos en el país? Tenemos juicios políticos por esto, porque no nos entregan la información a tiempo de la transparencia que necesita la ciudadanía. Por ejemplo, preguntas dónde está el dinero de los 3 puntos del IVA y no te dicen absolutamente nada. Te preguntan cuánto se invirtió en salud, o preguntas cuánto invirtieron en salud, educación, cuándo llega el tomógrafo a Guayaquil o el resonador que aparentemente ya llegó al hospital de Guayaquil después de casi un año sin no tener resonador en esta ciudad. Y te dicen, no te contestan. Entonces, ¿por qué
¿Por qué generas un juicio político? Por la falta de transparencia en la información pública. No es una información privada, no es una información confidencial. Es información pública que necesita la gente para conocer dónde está su dinero. Y en ese momento lo que vemos es que, por ejemplo, nosotros aprobamos la semana pasada un informe en el que lamentablemente algunos legisladores decían es que no es el momento de tener un juicio político, porque una de las recomendaciones es poner un juicio político tanto al ministro de Luque, de Transporte, como al ministro de Economía, por no entregar la información de la plata que tenían que haber invertido en la troncal amazónica. Usted puede imaginar que tú le preguntas a un ministro, señor ministro, ¿dónde está el dinero? Pero, asambleísta, ¿eso nos lleva a qué causal? Porque la causal es por incumplimiento de funciones. Mira, pero eso también es causal de juicio político. Pero por supuesto. Mira, nosotros como legisladores, y la ley es sumamente clara. Tú preguntas, yo como legisladora hago un pedido de información de dónde está el dinero del resonador de Guayaquil, por ejemplo. Y la autoridad tiene 10 días para contestarte. Y puede decirte, o sea, que no le puedo contestar en estos 10 días, pero tengo mucho trabajo, deme una prórroga de 5 días más. O el silencio administrativo. 15 días para entregar. Él no entrega y lo envía al CAL, el CAL determina que lo manden a una comisión, la comisión requiere nuevamente la información y resulta que tampoco entrega. Y ahí se genera o ya se convierte en una causal de juicio político por no entregar la información que además tuvo un plazo determinado en la ley. Y esta información a la que te hablo del tema de el estado vial de la troncal amazónica no fue una solicitud hecha por mí, no fue hecha una solicitud por mi comisión, fue hecha una solicitud por el Pleno de la Asamblea. Los 137 legisladores dijeron en el Pleno de la Asamblea, en su seno, con una mayoría en esta resolución, que necesitábamos entender dónde estaba el dinero y qué pasaba con estas vías. Y a pesar de que el Pleno de la Asamblea solicitó esta información, les otorgaron 15 días para la entrega de la información al ministro de Transportes y 20 días al ministro de Finanzas, nunca entregaron la información. Y el día de la entrega del informe, recién ahí intentaron pedirnos prórroga para esto o enviarnos un informe bastante escueto de la información que habíamos solicitado. Y la ley es bastante clara, no es para unos o para otros, no es para ministros o asambleístas, no es para presidentes o ciudadanos. La ley es para todos. Asambleísta, sigo buscando y a lo mejor usted me aclara, pero entiendo que es por delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho peculado, enriquecimiento ilícito. Este es para el presidente de la República, perdón, no es para ministro. Eso le iba a decir. La corrección. No, ahora, yo me pongo a pensar en algo. La próxima asamblea, más allá de que tengan 68 unos o 67 los otros, eso nos lleva a una casi imposibilidad de un juicio político. Casi una imposibilidad, porque las mayorías de estas megas bancadas están representadas por los eventuales ganadores de la contienda electoral. Si ya nos va a ser vía juicio político lo que permita presionar a los ministros para obtener información y que comiencen a cumplir con su objetivo, ¿cuál debería ser o cuál es la vía que van a buscar ustedes? Por eso el Ecuador tiene que reescribir su historia, y cambiar la opción que tenemos en ese momento de quien conduce el país. Y yo quiero aquí ser bastante clara. Nosotros, por ejemplo, hemos aprobado leyes económicas urgentes que envió el presidente Daniel Noboa. Y sin embargo, ni a pesar de que le aprobamos las leyes económicas urgentes, este país ha salido de la crisis en la que tenemos. No hay empleo, no hay seguridad, no hay atención en salud, no hay educación. Los derechos básicos que tienen los ciudadanos no se están mirando. Y eso es lo que ha pasado o lo que ha determinado los resultados de la primera vuelta. Yo quiero decir aquí, quiero hacer una pausa para decirle a la ciudadanía que rechazo totalmente las declaraciones de algunos voceros de Carondelet en los que dicen que quienes votaron o las provincias que votaron en contra del presidente y a favor de otra acción política son narcotraficantes. No, señores. Abogada. Gente que vivimos en la costa de Guayaquil, somos gente humilde, trabajadora, valiente. Yo entiendo lo suyo, pero busca el pan para llevar a su casa. ¿Por qué dice que son voceros? ¿Cuáles son esos voceros identificados con el gobierno? Yo trataba en serio de buscar. Martín Payares no es vocero del gobierno, si se está refiriendo a eso. O sea, el otro abogado Guerra tampoco son voceros del gobierno oficial. Pero ¿quién le determina a usted que no son voceros? Usted me lo confirma. Martín Payares ni siquiera es periodista, parece un escritor de pasquines. Pero literalmente salen al inicio, salen en todas las campañas del presidente Daniel Noboa, pero adicionalmente a eso, luego de que pasa esto, sale el gobernador diciéndole a la gente de Anconcito,
Son los delincuentes los que se Pero, oponen a una abogada, cárcel. ¿sabe no por se sientan a qué? hablar con las Yo víctimas? creo que hay que profundizar en esto porque al país lo que necesita es diálogo y buscar soluciones, ¿sí? Pero por Las supuesto, estigmatizaciones no va y por eso creo que hay que tener claridad. Si usted dice que es vocero, yo no lo sé. Yo sí escuché las declaraciones del señor Payares y no iban dirigidas hacia eso. Pero más allá de que lo diga el señor Payares o no, las provincias de la costa tenemos un problema con el narcotráfico muy serio. Y yo escucho Pero eso no que nos hace todos... narcotraficantes. Yo no he pues. dicho eso, ¿se da cuenta? No me deja terminar. Ya, yo le digo, pero no, le digo hace por eso. lo que digo está es planteando, lo digo por Payares. claro, olvídese, pero olvídese de ese planteamiento. No hay abogada, forma de justificar el odio y la discriminación. abogada, yo lo que le invito es que más allá de ese comentario que puede ser entendido de diferentes maneras, cómo enfrentamos el problema del narcotráfico, que a mí me gustaría escuchar eso de las autoridades, es decir, cómo lo vamos a enfrentar, más allá de un comentario atinado, desatinado, infundado, lo que usted quiera, olvídese eso. El problema sigue existiendo para el país, sobre todo para la costa. ¿Sabes por qué no nos podemos olvidar? Porque han construido una polarización en este país entre el odio a los unos y el odio a los otros. Y el país no se puede construir desde el odio. El país se tiene que construir desde la comunicación, desde el diálogo, como usted mismo lo ha planteado. Ojalá el presidente Daniel Noboa agarre el plan Protege que presentó nuestra presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, y lo copie y lo pegue, porque el plan Fénix que él prometió entregarle al país no existe. Ya vemos que se fue ayer la ministra Palencia, se fue la ministra Palencia, y cuáles fueron los resultados reales. Hoy tenemos en la parroquia de la que yo soy, donde yo me crié, donde yo nací y crecí en las calles jugando, 7 muertos. ¿Tú crees que esas cosas a mí no me duelen? Porque pueden ser mis vecinos. Tú no puedes estar en la calle, abogada, porque no sabes en qué momento te van a pegar un balazo. Solo para hacer comparación, ¿cuál es la diferencia o qué no tiene en hechos el plan Fénix de lo que es el plan Protege que propone la candidata González? El plan Fénix no existe. Yo no lo he visto. En ningún lugar está. El plan que genera la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Luisa González, establece varias cosas. Las primeras es, en el corto, en el mediano y el largo plazo, cuál va a ser la inversión para entregarle chalecos, insumos a la policía. Pero adicionalmente te plantea que no solamente es que tienes que sacar a la fuerza policial a la calle y declararle la guerra a los delincuentes, sino que tienes que declararle la guerra a la pobreza. Tú sacas a los delincuentes a la calle, pero no les entregas opciones a los jóvenes, mujeres, hombres, niños, adultos mayores, de la realidad en la que vivimos. Entrégales becas, pues. Becas a los estudiantes ahora sí, para que se vayan a estudiar a las universidades, atención digna para nuestros adultos mayores, para personas con discapacidades, créditos para jóvenes, para mujeres, que te determinen el emprendimiento real. Así luchas contra la delincuencia, pero sobre todo luchas contra la pobreza. Y este plan existe. Ojalá lo tomen, lo copien y lo calquen para que la ciudadanía tenga la tranquilidad de poder salir a la calle sin miedo. Hablando, abogada, del desarrollo social que usted manifiesta, si llegase a ser gobierno nuevamente la Revolución Ciudadana, ¿qué medidas propondría usted desde la Asamblea? ¿Cómo trabajaría usted para que eso se llevara a cabo teniendo una asamblea completamente bipartidaria, 2 partidos líderes? Ya mire, lo primero que hay que hacer aquí es generar que la institucionalidad nuevamente funcione. ¿Y cómo generas eso? Por ejemplo, una de las cosas que analizábamos hace un par de días en la bancada era cómo recuperamos la plata que nos deben grandes empresas a través de los impuestos al país. Porque lo que nos dicen es que no hay plata, que no hay ningún centavo de dónde sacar para invertir. Bueno, la plata está en los deudores de los tributos en este país. Y también, ¿por qué no decirlo? La plata de que le debe el presidente Daniel Noboa y su corporación de Daniel Noboa, la corporación Noboa al país, son casi 93 millones de dólares, que tranquilamente te podrían servir para entregarle estos créditos que les hablaba para las mujeres emprendedoras, entregárselos, recupera esa plata y entregárselos a las mujeres para que le den la vuelta, inviertan en la sociedad, utilicen la economía popular y solidaria que genera una economía circular en cada uno de los territorios y con eso salir. Creo que las opciones existen, lo que no existe es voluntad política y creo que aquí sí hay que determinar algunas cosas. La Asamblea Nacional tiene la obligación de tanto fiscalizar como crear normativa, pero la normativa, a pesar de que tú construyas unas leyes totalmente hermosas,
para la ciudadanía, si no existe la voluntad política del gobierno de ejecutarla y además entregarle recursos para que la ley se operativice, esto no va a funcionar. Y una de de su las parte leyes económicas urgentes, y aquí solo quiero terminar esta idea, porfa. Mira, una de las leyes económicas urgentes que se aprobó dentro de la Asamblea Nacional establecía que iba a darle un alivio financiero a los estudiantes universitarios por las deudas que habían adquirido antes de la pandemia y que no lograron pagar. Sabes que esta ley no se puede operativizar. Es una ley presentada por el presidente, aprobada en la Asamblea Nacional, pero no le echa el reglamento. Entonces es como, te entrego la solución, pero te pongo un muro ahí para que no la puedas ejecutar. Ahí siguen los jóvenes esperando, los estudiantes siguen esperando cómo tener el alivio financiero de no un crédito de consumo, un crédito, sino para el crédito que hicieron para realizar sus sueños, para estudiar la carrera de sus sueños. Abogado, usted menciona voluntad política, que Daniel Noboa o la bancada de Daniel Noboa no la tuviese en caso de que no la han tenido y que no la tuviese en caso de ganar. ¿Y ustedes la tuvieran? Pero hemos aprobado las leyes económicas urgentes. O sea, más allá de eso, nosotros cuando empezamos la Asamblea Nacional en noviembre del 2023, ¿qué dijimos? A ver, las posturas políticas hay que dejarlas a un lado. Nuestras diferencias las vemos al día después. Este país necesita con urgencia salir adelante. Este país necesita con urgencia la seguridad. Y aprobamos las leyes económicas urgentes, las hicimos, las avanzamos, las aprobamos, entregamos las herramientas al presidente de la República. ¿Y qué es lo que hizo el presidente de la República? Nada, absolutamente nada. Entonces, lo que nosotros planteamos es que no es que solamente tienes que aprobar la ley, es que tienes que tener voluntad política aparte del Ejecutivo para entregar la asignación. Y luego, claro, algunos dicen, lo que pasa es que el presidente de la República no ha tenido tiempo. Todas las propuestas de campaña las hicieron para 1 año y medio y resulta que todavía no avanzamos. Oigan, yo me he encontrado en lo largo de la campaña que me decían los jóvenes, oiga, yo voté por él porque pensé que iba a entrar a la universidad. Todavía no lo logro, porque no tengo plata, porque no puedo estudiar. Pero él les prometió a los jóvenes que todos los que salían de los colegios iban a entrar a las universidades. Y resulta que el presupuesto para las universidades cada vez es menor. Entonces, ¿cómo le pides a una universidad pública que abra las plazas o los cupos si no les puedes entregar el recurso para Abogada, que hagan una infraestructura más amplia, contrate maestros? Es como una cosa un poco compleja de entender. Sí, abogada, y esto para terminar, porque al final íbamos por otro lado, pero usted conoce muy bien el plan de gobierno de Luisa. Es verdad que hay recursos que se pueden cobrar por deudas pendientes, pero que no son suficientes para cubrir todo lo que el Estado demanda. De hecho, no se para una paracetamol para todo lo que el Estado necesita en este momento. Entonces ahí vienen las dudas que se han originado alrededor de cómo funciona el gobierno de la revolución. El gobierno de la revolución funciona con dinero. Con dinero del petróleo en los más altos niveles y ahora pues no lo son. ¿Será que piensan esta vez tocar las reservas internacionales para darle un desahogo a la economía, traer y cubrir todos esos faltantes que se tiene y cumplir con esa deuda que se tiene con los ciudadanos? Yo voy a mencionar una frase que dijo el presidente Daniel Noboa cuando era candidato en el 2013. ¿Usted le va a copiar al presidente? Que el presidente dijo cuando, haciendo además una analogía con el presidente Bukele, ¿no? Cuando la plata no se roba, alcanza. Parece que la roba porque no ha alcanzado absolutamente para nada. Mira, nosotros en la Asamblea hemos descubierto cosas que parecen de locos. A los gobiernos autónomos descentralizados no les pagan. Y es una plata que la asignación se establece de manera directa. La plata que sacas del petróleo, el 10% tienes que pasárselo a los gobiernos autónomos descentralizados. La plata está ahí, pero no se la entregan a los gobiernos autónomos descentralizados y la mandan a pagar deuda. O la envían y la utilizan en otra cosa. Entonces lo que nosotros decimos es que por eso hay que transparentar la información. Hay que ubicar la plata. Mira, pero no me contestó. El año pasado, y aquí, no me contestó. Aquí con esto contesto tu pregunta. Mira, El año pasado hubieron 1.800 millones de dólares para inversión. 1.800 millones de dólares para inversión. ¿Sabes cuánto ejecutaron? El 52%. Quiere decir que más o menos más de 800 millones de dólares están ahí. No lo utilizaron. Hay subejecución en este país. Es que a veces puede estar ahí el dinero en escrito, pero no necesariamente existe el dinero, pero no me contestó mi pregunta. Si sería echar mano... La plata está dentro del Estado y no la están ejecutando. Abogada, y no solo es que eso. La plata está por papeles. ¿Sabes dónde está la plata por papeles? La plata que le están entregando a Aquiles Álvarez a los municipios, para a par de municipios, no lo sé cuántos. Pero no me dijo si echarían mano de esa reserva internacional.
Mira, nosotros lo hemos planteado y claro, hemos ubicado esto como una alternativa, pero previo a esta alternativa, ya te digo de dónde vamos a sacar la plata. La plata está en su ejecución. Tú ves el presupuesto general del Estado y tienes ahí la plata de salud que no está ubicada al 100%. Mira, ni siquiera en el tema de seguridad han ejecutado todo el dinero. Entonces, si tienes ahí la plata, es como que yo soy la cabeza hogar de mi casa y yo vengo y digo, bueno, no, tengo aquí la plata, tengo $100 para esto, pero solamente voy a ocupar 20 y resulta que mi hijo no está enfermo y yo no lo llevo porque necesito ahorrar esta plata por otra cosa, pagarle en otra cosa. Eso a mí no me hace una madre responsable y creo que al Estado tampoco. O sea, tiene la respuesta es sí. No la utiliza. La respuesta es sí, abogada. Sí. ¿Mande? La respuesta es sí. Eso tendría que preguntarle a Luisa González. Yo le estoy diciendo lo que nosotros hemos revisado en este momento. Ya, yo se lo preguntaba porque entendía que conocía bien el programa o el proyecto. Me lo dejó ver entre tantas aclaraciones y correcciones que me hizo. Solamente para eso. Abogada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias. RTP